Y en esta mañana nos acompaña Marta Leticia Mercado Ramírez. Ella es magistrada electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y le damos la bienvenida y nos da mucho gusto volverte a tener aquí, por supuesto, para hablar de estos temas tan importantes por los cuales, pues, actualmente nuestro país está pasando, que es este proceso electoral. Y tú representas a este tribunal tan importante. Pero yo quisiera, en algún momento veniste, que retomáramos un poco esa charla y nos recordaras cuál es la función principal de este Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Bueno, antes que nada, gracias Enrique, gracias Pame. Qué bueno que haces alusión a eso para retomar un poco el tema y no que entremos de lleno y podamos tener auditorio que no entienda la lógica. Sí. Mira, dices ahorita algo bien interesante. Yo represento al tribunal. Me gustaría en un primer momento platicarles algo. Es un tribunal que está integrado por 5 personas. Somos 5 magistrados, solamente somos 2 mujeres. Este tribunal existe, aun cuando haya quien se sorprenda, desde 1999. Es decir, el año que viene cumplimos 20 años como tribunal. Sí. Y es muy interesante el dato que les voy a platicar. Hemos estado integrados por 23 personas. 17 hombres, 6 mujeres. Es decir, la población de mujeres que hemos tenido la oportunidad de estar dentro del tribunal es la menor. Me preguntabas ahorita, para entrar más de lleno, ¿qué hace en el tribunal? Sí. A ver, retomemos un poquito lo anteriormente. Nosotros conocemos todo lo que sea conflictos electorales, partidos políticos, entre candidatos, agrupaciones, una figura curiosa que se llama observadores electorales, pero también podemos conocer temas de ciudadanos que se inconforman contra alguna cuestión particular de un partido político o algo que esté pasando en la democracia del país. Ciudadanos, eso es muy importante decirlo. También conocemos y puede acercarse una persona indígena a alegar alguna cuestión de inconformidad que quiera que el tribunal conozca y revise. Ok, a ver, y entonces, ¿cuánto tiempo duran ustedes en este puesto? Mira, muy interesante la pregunta. A raíz de 2014 hubo una reforma nacional, una reforma constitucional, le llamamos nosotros muy técnico, una reforma constitucional federal política, donde a nosotros ya nos nombra el Senado de la República. Somos magistrados nombrados por el Senado de la República y por 7 años. Es importante decir que cada estado de la República tiene un tribunal electoral y magistrados, igual que en el caso de la Ciudad de México, nombrados por el Senado de la República. Okay. Ahora, magistrada, tú bien nos comentas en este momento que pues, lo que hace principalmente este tribunal es atender delitos electorales. Ok. Como por ejemplo, ¿qué podría ser un delito que yo como cualquier ciudadano de a pie, cómo puedo yo identificar que se está cometiendo un delito en esta materia? Mira, es bien interesante lo que dices y me parece que es el momento correcto para aclararlo. Tenemos una fiscalía especializada para delitos electorales, que todos hemos oído FEPADE y me parece que hemos visto bastante propaganda. Claro. Sí. Ellos se dedican exclusivamente a conocer delitos electorales. Nosotros como tribunal no. Pero me hiciste la pregunta importante, ¿qué pasa si yo conozco un delito electoral o alguna inconformidad de un ciudadano, un partido político, un candidato, incluso un candidato independiente, me denuncia algo que es un delito electoral o que él asume o pretende acreditar o le genera la duda, oye, esta es una infracción más allá de que pueda constituir un delito? Yo lo que puedo hacer como facultad es darle vista es simple y llanamente ir y decirle a FEPADE, tengo este expediente, tengo esta conducta y esto es competencia tuya, esto te corresponde conocerlo y lo canalizo a la autoridad competente que para delitos electorales es FEPADE. Claro. Okay. Ahora, tú me dices, oye, tú conoces delitos electorales, te estoy platicando que no conozco propiamente delitos electorales. A lo mejor me dices, o la pregunta que sigues, ¿y entonces qué conoces? Exacto. Claro, ¿no? Vamos, seamos abiertos y seamos muy puntuales para que quede claro. Conozco cualquier inconformidad de un candidato que considere que puede ser registrado y no fue registrado. Conozco cualquier inconformidad de un ciudadano que diga, oye, no me parece que está pasando aquí, o resulta que en términos del proceso electoral que vivimos actualmente hay una propaganda que está pegada en mi casa, o que vinieron a ponerme una manta. Claro, también. Y entonces, ¿cómo nos acercamos a ustedes directamente? Ok, mira. ¿Qué proceso es el que se tiene que llevar? La verdad es que nosotros consideramos, y es un tema de la materia electoral a nivel nacional, que cualquier persona puede venir, es decir, cualquier ciudadano, les decía yo incluso un indígena, alguien que se aduzca como indígena o que tenga algún interés o pertenezca a un grupo indígena. Una comunidad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Porque hay que decirlo, como materia electoral en este país hemos venido avanzando mucho con criterios que van desde una instancia local, es decir, desde nuestro Tribunal de la Ciudad de México hasta una instancia federal, y lo que hemos determinado es que cualquier persona puede venir a aducir alguna cuestión que quiera que sea revisada. Sí. Si ustedes me preguntaran, oye, pero entonces necesitas un abogado, un perito, no, la verdad es que no. Les he de platicar que la materia es muy técnica. Quiere decir que ustedes cuando puedan leer a veces una sentencia o una sesión puedan encontrar ciertas cuestiones técnicas y esto nos lleva a otro tema. En el caso de la Ciudad de México concretamente, hay una figura nueva
a raíz de la ley nueva que ya habíamos platicado, que se llama Defensoría Ciudadana y de Procesos Democráticos. Esa defensoría tiene que tener un titular que tendrá que nombrar en su caso la Asamblea Legislativa. Hoy todavía Asamblea Legislativa. Una vez que haya elecciones será Congreso. Exactamente. Mira, están muy bien informados ustedes. Será la asamblea o en su caso el Congreso. Sí. Eso permite, esa figura va a permitir que los ciudadanos puedan tener una asesoría para presentar quejas. Pero cuidado, no se ha nombrado a esa defensoría de oficio. ¿Cuál es la buena noticia? Porque me dirían, pues entonces, ¿Qué va a pasar? ¿qué están vendiendo o cómo lo están haciendo? Hay una figura que vale la pena y me voy a detener muy rápido, que se llama suplencia de la queja. Pareciera muy técnico, la verdad es que no es tan técnico. Lo que se refiere es, un ciudadano viene, me impugna o me hace saber alguna inconformidad y yo bajo la suplencia de la queja le suplo, es decir, me erijo como si fuera él, trato de entender la intención de lo que él quiere, de lo que él pretende y bajo esa figura, digamos que subsano y puedo resolver. Qué interesante. Ok. Claro, No, claro, pues la claro. verdad es que temas muy interesantes, Enrique, de